Los tiempos políticos se nos vinieron encima y todo indica que no va a prosperar la iniciativa que planteaba modificar la legislación electoral y también la Constitución para que a partir de 2018 tengamos gobiernos de coalición. Esto le otorgaría una base de respaldo más amplia a quien dirigirá el Poder Ejecutivo mexicano luego de los próximos comicios. Bienvenidos, yo soy Esdra Chabot. Nos vamos a ir a una elección con las reglas tradicionales y con una legislación que impide la propaganda negativa, los contrastes y amenaza a los medios de comunicación si destacan los aspectos positivos u oscuros de los candidatos presidenciales. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Esdra, amigos, al no transitar este intento de reforma constitucional y de reforma de leyes electorales para tener gobiernos de coalición, creo que nos impide, nos corta la posibilidad de estar más fuertes a partir de 2018 frente a un escenario muy adverso en lo internacional, tan cercano como nuestra frontera del norte, Estados Unidos. Mira, yo creo que es un problema derivado fundamentalmente de la falta de, es cierto, voluntad política, pero de un interés bastante mezquino de partidos políticos. Los partidos políticos han decidido que pues, su gran apuesta es garantizar su espacio de poder, su pequeño 20-30% en el mejor de los casos y con ello poder llegar a la presidencia de la República. Saben bien que hablar de gobiernos de coalición, de espacios de mayor negociación, les podría, por un lado, es cierto, dar la oportunidad de gobernar, pero también, si lo pierden, sacarlos totalmente de la jugada. Y parece que aquí nadie está dispuesto a arriesgar eso. La verdad es que poder armar un gobierno de coalición para el 2018 nos restaría una enorme incertidumbre, o sea, nos quitaría de la mente un problema muy serio de ingobernabilidad. Independientemente de quién gane la elección, un gobierno de coalición o la posibilidad de armar, o la necesidad más bien de armar un gobierno de coalición, Pablo, nos obligaría a llegar a acuerdos y a tener la certeza de que esta clase política mexicana tan mezquina realmente, pues estaría obligada a eso, a ceder y a terminar armando un gobierno que tendría determinado proyecto, determinado compromiso y, eso sí, la fuerza suficiente como para empezar a trabajar, ¿no? Sí, a mí lo que me hace sentido es el argumento en contrario del proyecto de gobiernos de coalición. No porque no sean positivos, no, coincido plenamente contigo y con los autores de la iniciativa, sino porque está encima la elección presidencial. Dentro de unos días es 2017, Esdra, y vamos a tener ya candidatos presidenciales, inicia el proceso electoral de la sucesión presidencial y hacer cambios constitucionales en esa materia está a la vuelta de la esquina en la elección presidencial, puede ser un experimento difícil de digerir. Considero, eso sí, que nos quedaron a deber los partidos, los legisladores, un cambio en lo que es la ley electoral en su vertiente de comunicación política. ¿Cómo es posible, Esdra? ¿Cómo se puede esto valorar, amigos, que no se puedan hacer contrastes en los medios electrónicos? Hay que hacer contrastes de candidatos, hay que exponer sus negativos. Resulta que si alguien se siente ofendido por los negativos que le aparecen, pues se sanciona al medio de comunicación, como ya hemos visto intentonas y resultados en semanas anteriores, que se castigan a los medios por hacer una entrevista o por hablar bien o mal de alguien. Para eso están los medios, para exhibir lo positivo y lo negativo y para hacer contrastes y decir, cuidado, esto entraña un riesgo o esto sí puede tener un alcance positivo. Coartar eso, Esdra, a mí me parece una insensatez de la clase política que no supieron enmendar durante todo este periodo. Ya no quisieron entrarle al tema ni de coaliciones ni de ningún tipo de modificación al esquema, decías tú, de comunicación política. En el esquema de comunicación me parece que el tema de la spotización famoso, lo único que generó pues fue
este absurdo donde decían, pues es que de lo que se trata es de evitar que el dinero privado entre a las campañas. Y en función de este absurdo, que finalmente ni siquiera lo pueden controlar porque el dinero termina fluyendo ya sea por arriba o por abajo, o sea, o públicamente o finalmente en un mercado paralelo, lo que terminan también generando es esta imagen de una campaña hecha en spots que además son spots revisados, diría yo, censurados por una autoridad que termina definiendo qué contenidos pueden estar y qué contenidos no. Esto que mencionabas tú de entrevistas que empezaron a ser catalogadas por la Comisión de Vigilancia del INE como válidas o no válidas, llegó al extremo. Obviamente el tribunal terminó echándoselo para abajo, pero esta necesidad de regular, de sobreregular, que es un verdadero absurdo. Parece que las mejores leyes electorales que tuvimos fueron aquellas de la fundación del IFE, en donde el tema que quedaba ahí pendiente era cómo podemos vigilar el flujo de recursos, y la locura que surgió a partir del 2006 y del gravísimo error que fue pues concederle a Andrés Manuel López Obrador en el 2006 el beneficio de que sí hubo algún tipo de fraude y entonces había que modificar la ley y meterle más controles. Llegamos a estos absurdos, Pablo, de tratar de controlar todo en una democracia que no lo requiere y que por el contrario requiere mayor fluidez. Claro, y vamos a tener, Ezra, a partir de 2018, gobiernos de minoría. Bueno, no, hemos tenido gobiernos de minoría con la habilidad necesaria para hacer lo que se hizo a comienzo de este sexenio, que fue el Pacto por México, y se aglutinó a las principales fuerzas políticas, se sacaron adelante una serie de reformas históricas, no hay que dejar de subrayarlo, pero eso se agotó muy pronto, y vamos a tener, bueno, todo el siguiente sexenio con un gobierno de minoría. El que gane tal vez lo hará con el 28, el 30, 32% de los votos cuando mucho, y el resto de las fuerzas políticas serán otras minorías encargadas de fastidiar todos los días a ese gobierno que de por sí será débil ante los problemas que se vienen. Se vienen gravísimas amenazas para el país derivadas de la toma de posesión de Donald Trump en los Estados Unidos y sus efectos en nuestra política doméstica, en nuestra economía doméstica, en nuestras relaciones internacionales, y por tanto sí era muy necesario este gobierno fuerte del que hablábamos. Un gobierno que hicieran coalición, 2 o más partidos políticos, para tener mayoría en el Congreso y que haya un amplio consenso social, un amplio respaldo a esa presidencia que emerja de las elecciones de julio, que serán en julio de 2018. En algunas épocas se decía habría que darle la mayoría automática al presidente, y entonces había esas cláusulas de gobernabilidad en donde con el 35 o el 41%, dependiendo del pleito que armaran en el Congreso, se le daba la mayoría y se decía esto es antidemocrático. De acuerdo, pero a lo que llegamos al quitar este tipo de cláusulas y al hablar de esta pluralidad es a un sistema de ingobernabilidad y de un chantaje de las minorías. Y por eso es que es fundamental entrar en esta lógica de obligar al gobierno de coalición, obligar a las mayorías parlamentarias para llegar a acuerdos sobre formas de gobierno. Lo hemos visto en otros países, y cuando este tipo de dinámica se establece, incluso la propia oposición tiene la capacidad de actuar bajo el entendido de que existe una posición a la cual ella puede sumarse como tal, o puede cuestionarla, o puede incluso con aquel partido que está asociado al gobierno llegar también a determinado tipo de acuerdos. Creo que esta es una dinámica mucho más sana, Pablo, y en donde pues esta clase política, tú lo mencionas, en un escenario adverso, en donde vamos a estar viendo partidos chiquitos que pueden seguir chantajeando al gobierno de una o de otra manera, terminaríamos por pues ni siquiera tener el mínimo poder necesario para enfrentar amenazas externas. Ya no vivimos un presidencialismo absoluto, ni siquiera tenemos un presidente poderoso, tenemos una limitación muy, muy importante de todos los poderes. De lo que se trata es de pues fortalecerlos, pero los poderes locales o los poderes de la partidocracia son los que finalmente impiden que este modelo funcione, ¿no?
Sí, mencionabas la cláusula de gobernabilidad, Ezra. Y sí, existe cuando tienes entre el 42, Que el ya no 42 y existe. el 43%, pero no existe porque ningún partido va a alcanzar ese porcentaje. Mira, vamos a tener candidatos presidenciales, pero como granizo en época de lluvia. Vamos a tener un candidato presidencial del PRI, vamos a tener un candidato presidencial del PAN, un candidato presidencial del PRD, un candidato presidencial de Morena, un candidato independiente y quizá uno más de un bloque de lo que es Movimiento Ciudadano, PT y PES o algún otro Más partido. independientes. Más el PANAL, que siempre ha llevado candidato presidencial. Es decir, vamos a tener una mirríada de candidatos que van a obtener el que gane una votación muy baja del porcentaje de votantes. Si lo comparas con el padrón, será un presidente con la legitimidad que te da haber ganado, pero con el respaldo mínimo del padrón será del 15, 16, 17%. Es decir, es muy poco. ¿Por qué? Porque vendrán problemas, ya los estamos viviendo, de gobernabilidad interior y de la tormenta externa que nos va a afectar. Y la pulverización del Congreso, que es todavía mayor. Finalmente, Ezra, sí te comento, no es de rechazar el argumento que se opuso a esta reforma constitucional. Son los tiempos políticos. Sí son importantes en la vida institucional de los países. No es un rechazo a los gobiernos de coalición. Me refiero a que tenemos la elección presidencial encima y hacer cambios constitucionales, darle la vuelta al Congreso, hacer la aprobación Ya ahora es tarde. e ir a los congresos estatales, creo que demasiado tarde. Debieron haberlo hecho antes. Así es, así es. Bueno, creo que se nos fue el tiempo, mi querido Ezra. Nos vemos la próxima semana y adiós a ustedes, muy buenas noches y que tengan una excelente semana. Esto fue México Confidencial.